Mis hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien en esta noche. Y antes de avanzar, vamos a orar para que el Señor nos sea dirigiendo en el tiempo de estudio que ahora comenzamos. Así que les invito a que oremos. Oramos. Señor Santo y Padre, muy buenas noches. Muchas gracias te damos, Señor, por este día, Señor, y lo que has hecho en nuestras vidas a lo largo del mismo, Señor. Gracias, Dios Santo, por regalarnos el poder congregarnos, estar juntos ahora, Señor. Gracias, Padre, porque tu voluntad para con nosotros se va cumpliendo cada día, Señor, en la medida que nos vas haciendo más parecidos al Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres en todo tiempo y en todo término nuestro sustento. Gracias, Señor, porque ahora nos podemos reunir para escuchar tu palabra. Y con tal fin, Señor, nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, por las muchas y diversas formas en que nosotros te ofendemos. Rogamos, Señor Celestial, por un corazón en el que tu palabra hace lo que tú quieres, Señor, a medida que nos vas apartando de las cosas que te ofenden y nos vas llevando, Señor, a hacer lo que te agrada. Señor, igualmente te pedimos que en tu bendita gracia nos enseñes tu palabra ahora, que nos ayudes a entender, enseñándonosla y guiándonos para escudriñarla, Señor. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, según tu buena voluntad. Y muchas gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues, hermanos, de nuevo buenas noches. Continuamos hoy con nuestro estudio de este Salmo 119. Hoy nos corresponde ver los versículos 41 a 48, la letra del alfabeto hebreo que aparece como título allí es Bau, pues para que lo identifiquemos. Y ahora que vamos a leer aparte del Salmo, quisiera llevarles a pensar en la necesidad que nosotros tenemos de aprender a responder. Si ustedes han estado atentos a algunas noticias de farándula recientemente, o incluso si no han estado atentos, esto ha salido creo que por todo lado, ustedes tal vez recordarán un combate o una batalla entre dos famosos, hace poco tiempo integrantes de un mismo hogar, pareja, los cuales pues terminan su relación y comienzan una batalla abierta, sin misericordia. La una le dedica una canción al otro con toda clase de vainazos, y ni tan vainazos, porque en ciertos momentos dice que hasta lo cita literalmente a él. Le compara a él y compara a la persona con la que este hombre se metió con vehículos más económicos de lo que ella considera que es. Habla de relojes, habla de un montón de cosas, y el que otrora la amaba, que ahora es la contraparte en este conflicto que todo el mundo ve, pues lo que hace es que se burla de las burlas de ella, y entonces pues se compra el carro del que ella se burla y hace un acuerdo con la empresa de relojes baratos de los que ella dice que no se parecen a ella porque ella es un reloj más costoso. Ustedes habrán visto, mis hermanos, en medio de todo esto, que es muy diciente la forma como este par de personas que supuestamente se amaban hasta hace poco tiempo se están dando con todo y delante de todo el mundo.
Habrán notado también que algunos critican este conflicto, esta lucha que se está dando y le dicen al uno y al otro, oiga, piensen en los niños, porque siendo ustedes figuras públicas, estos niños se están enterando por todos los flancos posibles de cuán agarrados están ustedes, pero a ustedes les consta que la cosa no ha menguado. Se dan y se dan y se dan duro, se responden y se responden y se responden cada vez con más violencia, con más dureza y cada vez parece más difícil pensar que hace muy poco tiempo ellos convivirían en el mismo hogar y acompañarían sus desayunos con palabras como, amor, ¿me pasas la sal? Pero ustedes notarán adicionalmente algo interesante cuando pensamos en esta forma como ellos se han respondido. El debate no se ha armado en cuanto a, oiga, tienen que ser pacificadores, háblense bonito, reconcíliense. No, el debate ha sido quién tiene la razón y se han armado partidos. ¿Y lo han visto? Ah, es que ese tipo, ah, es que esa mujer, y han visto cómo se han tomado partidos y palabras más, palabras menos. Miren un hecho que le diga eso y miren un hecho que le conteste. ¿Se han notado eso? En este espectáculo en el que se convirtió un conflicto familiar, tal vez una de las cosas que más ha llamado la atención es cómo se andan respondiendo, cómo se contesta el uno al otro con la intención de dar más duro, como en las caricaturas, ¿no? Usted me da un puño, le saco cuchillo, usted me saca cuchillo, le saco revólver, usted me saca revólver, yo le saco bazooka y así. Pues precisamente, mis hermanos, teniendo en cuenta la realidad de este mundo, en el que un conflicto como este es normal, causa risa, es noticia, resulta oportuno que recordemos lo que el Señor nos dice en esta porción que nos corresponde estudiar hoy en el Salmo 119, los versículos 41 al 48. En esa estrofa, mis hermanos, repito, Salmos 119, 41 al 48, vamos a escuchar al Señor enseñándonos algunas cosas que, entre otros valores, va a resaltar el valor de saber contestar, ¿vale? Ahora leámoslo. Entonces, Salmo 119, versículos 41 al 48. Por favor, recuerde, mi hermano, si le resulta posible abrir su Biblia, abrir la aplicación en su celular, le pido con todo cariño, ábrala y lea. No solo lo escuche cuando lo puede leer, ¿vale? Entonces vamos, Salmo 119, 41 al 48. Leemos así. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. En esta porción, mis hermanos, que el Señor nos quiere enseñar esta noche de este larguísimo capítulo dedicado a la palabra de Dios con sus diferentes formas en que el Señor les llama y muy particularmente la forma como un creyente asume o se relaciona con esa palabra, con el Dios de esa palabra, pues hoy el Señor nos pone a pensar en este pasaje. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no sabemos cuáles son las condiciones particulares en las que se escribió este salmo. No sabemos cuál fue la persona humanamente hablando que usó el Señor para entregarnos este pasaje, pero sí podemos ver hoy unos elementos que nos ponen a pensar en unas circunstancias concretas sobre las cuales vale la pena meditar. Entonces vemos aquí a este hombre de Dios diciéndole al Señor, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Este aparte reitera algo que ya hemos visto en los pasajes anteriores. ¿Qué es lo que reitera? Un deseo. ¿Qué deseo? Un deseo que muestra
a una persona que es consciente de que, aunque es creyente, no por ello puede pararse delante de Dios diciéndole, yo merezco esto. Este creyente va a su Dios, a nuestro Dios, y parte solicitando, rogando, pidiendo algo. ¿Qué? Misericordia. Esta palabra misericordia que podemos entender aquí como amor constante, como esa bondad de Dios que permanece en el tiempo. De alguna forma, esta persona le pide al Dios que le conoce, del que él es un siervo, que le dé lo que el Señor sabe que él necesita. Ahora noten algo, dentro de lo que vamos a aprender hoy en ese salmo, el punto de partida es un creyente pidiéndole a su Señor que le trate con misericordia, que le haga llegar a su vida misericordia. Ojo, no es que el Señor se lo hubiera quitado, porque no vemos eso en el pasaje. Lo que vemos es alguien que entiende que vive en misericordia y que valora la misericordia y por eso la pide una y otra vez. Y a la verdad no es que no se la quiera dar el Señor, sino que él entiende que la misericordia es algo que uno pide como un regalo, si se permite la expresión. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Ahora, noten aquí algo interesante, mis hermanos. Esta persona, este creyente, en el momento en que está escribiendo esto, está pasando por alguna clase de circunstancia que le lleva a pensar, bíblicamente hablando o espiritualmente hablando, que necesita de salvación, que necesita de liberación de una determinada realidad que le está afligiendo el corazón. Ahora, por lo que nosotros alcanzamos a entender, leyendo ese Salmo 119, creo que podemos decir tranquilamente que este Salmo fue escrito por una persona que ya había puesto su confianza en el Señor, que ya creía en Él, que ya tenía con el Señor una relación reconciliada, ya era de Dios. De manera que no parece que aquí cuando este hombre le está pidiendo al Señor que le dé salvación, no parece que le esté pidiendo una salvación para ser justificado, aunque esta idea es de la salvación justificando la entendemos mucho mejor en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Aquí encontramos a alguien que ya tiene una relación con Dios y que se pone a pensar en lo que está viviendo, se pone a pensar en su Dios, se da cuenta que su Dios le ama y que su amor se manifiesta entre otras muchas formas con misericordia. Y este Dios que es misericordioso, este hombre le pide que le ayude con liberación, que le regale la libertad de aquello que está afligiéndole el alma. ¿Qué es ese algo? Pues tenemos algunos indicios en lo que vamos a leer a continuación, pero certeza absoluta, datos materiales de carne y hueso, no. No entendemos con precisión aquello que hace que este hombre sienta la necesidad de que su Salvador, de que su Señor le regale liberación en esta circunstancia. Pero sí entendemos algo. Este hombre es muy inteligente, porque este hombre busca en su Señor la misericordia que necesita. Pero al pedirle al Señor la forma de esta misericordia, pidiéndole liberación, es un conocedor, alguien que tiene una relación con Dios. Porque miren, ¿qué le dice aquí? Tu salvación conforme a tu dicho. También podríamos traducirlo aquí como conforme a tu promesa. Y entonces aquí nosotros nos damos cuenta de una persona que aprende o que está mostrando que ha aprendido que si algo necesita él, es la respuesta de Dios. ¿Qué necesita este hombre? Que Dios le dé lo que Dios ha prometido. Este hombre no se pone de creativo a decirle al Señor, mira, yo creo que tú deberías hacer esto, A, que lleve a B, B, que lleve a C. No se pone a inventarse un plan de liberación de los conflictos.
Señor, en cuanto a mi salud, yo te pido por favor que aparejes el médico y los exámenes para que en un determinado tiempo la enfermedad que tengo se termine. En cuanto a lo económico, te pido por favor que me ubiques en una empresa donde pueda yo tener estos márgenes salariales. No. Y no estamos diciendo con ello que nosotros no podemos pedirle al Señor presentándole de forma precisa nuestros motivos de oración. Estamos diciendo que lo importante no está en cómo yo le presento mi petición a Dios, sino si mi petición en realidad busca la respuesta de Dios. Este hombre le está diciendo al Señor, dame esa liberación según tú dijiste, según tú prometiste. En últimas, dame lo que tú quieres darme, porque en este momento eso es lo que yo más quiero. No se inventa una respuesta, no se pone de creativo a buscar soluciones. Él confía en medio de aquello que le aflige la respuesta de Dios, según lo que Dios ha dicho. Si este hombre quiere saber algo en este momento, o mejor, si ha sabido algo en este momento, es lo que Dios le ha dicho. Ustedes recordarán, por ejemplo, y permítame, se los leo, lo que dice en Isaías 45:17. Ahí en Isaías 45:17, ustedes van a encontrar algo interesante. Que el Señor tiene unas promesas claras, en este caso hablando de Israel. Y permítame, se lo leo, y este versículo nos va a servir para conectar la realidad que sigue dentro de lo que estamos haciendo en el Salmo 119. ¿Qué dice Isaías 45:17? Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Tengan en cuenta esto, porque por un lado vemos aquí ya cuál es la respuesta que Dios ha dado, lo que el Señor ha establecido en su voluntad, y por ende lo que debía ser el anhelo de la petición, en este caso citando a Israel. Pero tengan en cuenta lo que dice el Señor sobre no os avergonzaréis. Porque miren lo que sigue en el versículo número 42, Salmo 119. Un hombre que cree en Dios le pide al Señor que siga tratándole con misericordia. Y puntualmente en esa relación de misericordia pide por ser liberado según lo que Dios le ha prometido, según lo que él sabe que Dios quiere hacer en su vida. Y entonces versículo 42, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Como les dije, mis hermanos, a mi entender, no conocemos los detalles específicos de aquello que está tribulando este hombre, pero sí entendemos que hay alguien que se está encargando de molestarle la vida. En este caso, vemos a alguien que ejerce una actividad en contra de este creyente. Este alguien es descrito aquí como alguien que se encarga de avergonzar. Ahora, perdón, dice, siguiendo la secuencia de esta persona buscando una respuesta de Dios para a su vez tener una respuesta frente a lo que está viviendo, ¿cierto? Entonces, Señor, trátame tu misericordia. Dame esa libertad conforme a lo que tú has dicho. Si esto haces, entonces yo podré hacer algo. Podré responder. Podré decir una palabra a aquel que está ocupado avergonzándome. Y esta palabra avergonzar, yo creo que la entendemos todos. Yo no sé cuántos de ustedes, mis hermanos, alguna vez se soñaron que iban al colegio o a la escuela y que estaban sin ropa. Yo no sé ese sueño de dónde viene, pero yo solo sé que a mucha gente le tiende ese sueño, o esos sueños en los que uno hace el oso así mega oso, mega vergonzoso, que hasta en el sueño le sale a uno color en los cachetes, ¿sí? Pues esta persona que es un avergonzador, es una persona que arranca, como si quitara la ropa. Su conducta es intentar tomar a la persona, en este caso al creyente, y es como si le arrancara, como si le quitara su honra, como queriendo desnudarle ante los demás, como por vía de crítica, de difamación, con un trato áspero, ofensivo, intentar llevar
a este creyente a una condición en la que se sienta avergonzado. Ahora, desde ya, pensemos, porque quizá ustedes como yo nos ponemos a pensar y decimos, no, pero a mí así que recientemente me hayan hecho algo así, que me cogió entre ojos a alguien y se puso a hablar de mal y me quería avergonzar, pues no, aunque para algunos de los presentes puede que sí sea cierto esto. Pero pensemos si este avergonzador no solo se busca mejor proceder avergonzando con palabras, sino pensemos en el avergonzador que también quiere avergonzar con su actuar, con su proceder, o incluso alguno puede decir, no, mire, yo no tengo problema con nadie, yo con todos me la voy re bien, y se pone usted a pensar, wow, entonces este avergonzador, ¿cómo ha podido en algún momento aplicar contra mí su conducta en la vida? Oiga, tal vez no ha sido una persona conocida, tal vez ni siquiera ha sido una persona, tal vez han sido ciertas manifestaciones en general que han venido contra mí por el hecho de haber confiado en Dios. Porque nosotros no podemos dejar de comprender a la vez que leemos este salmo que estamos hablando de un creyente maduro, de un creyente que realmente ama al Dios de la palabra en medida que lo va conociendo más en la palabra. Por ende, para a esta persona, la vergüenza no sería tanta que le pusieran un papelito aquí atrás de pégueme. Para esta persona, el acto de ser avergonzado muy seguramente tendría que ver con su relación con Dios o su confianza con una vida conforme a la palabra de Dios. Y entonces aquí ustedes y yo tal vez entendemos esto más cerquita. Digámoslo de otra manera. Si es cierto, tal vez el vecino de al lado jamás le ha dirigido la palabra y por ende no ha tenido la posibilidad de avergonzarle. Pero usted se acuerda de un vecino que vive dentro de su televisor, o en la radio, o en la prensa. ¿De qué estamos hablando? De las tantas veces que ustedes y yo como cristianos somos atacados en nuestra fe. Las mil y una formas en que a nosotros se nos quiere tratar con absoluto menosprecio por confiar en un Dios en el que esos que nos quieren avergonzar no han querido creer. Ustedes podrían en este punto pensar en cuántas veces han cuestionado su fe. ¿Cuántas veces a ustedes les han tratado de una forma deshonrosa por confiar en un libro, según ellos, escrito hace miles de años, lleno, según ellos, de contradicciones, lleno, según ellos, de temas que son completamente fuera del tiempo actual, que nada tienen que ver? Tal vez a ustedes les ha pasado lo que me ha pasado a mí. Constantemente somos atacados por los diferentes medios, por diversas manifestaciones de incrédulos, queriendo hacernos sentir a nosotros vergüenza por aquel en quien nosotros confiamos, vergüenza por la fe que tenemos. ¿Cómo puede usted tener amigos imaginarios? Dirá alguno de los que se creen muy modernos en su pensar. ¿Cómo puede usted seguir creyendo en personas que, igual que Papá Noel, no existen? Pero no solo de esa manera, lo vemos de otras maneras. ¿Cómo puede usted seguir creyendo que no es justificable el aborto en todos los casos? ¿Cómo puede seguir usted pensando que las relaciones homosexuales van a ser mal vistas? ¿Cómo cree usted que en un mundo tan avanzado ese pensamiento retrógrado, según ellos, que está en la palabra de Dios, tiene cabida? Mire, cristiano, mire, creyente, yo le respeto su credo, pero, oiga, ¿no le da pena? Padre, ¿en verdad usted cree que al hijo que hay que criarlo en instrucción, en disciplina del Señor?
¿Usted realmente cree que un niño hoy día, que es un maestro con la tableta, con el celular, con el computador, necesita que usted le enseñe cómo honrar a padre y madre? Padre, por favor, actualícese. Los muchachos hoy ya son muy inteligentes, se crían solos. Libre desarrollo de la personalidad, padre, por favor. Hombre, mujer, ¿cómo se le ocurre a usted ese cuento de amar a su prójimo y de amar al enemigo? En esta sociedad, el vivo vive el bobo. Esta sociedad de darwinismo social, dicho de otra manera, en el que el más fuerte se come al más débil. Por favor, ese pensamiento cristiano no tiene cabida. Y entonces, repito, intentando ser enfático, que tal vez nosotros en la actualidad tenemos diferentes formas en contra nuestra de enemistad, de conducta de personas e incluso instituciones que quieren avergonzarnos, que quieren llevarnos a una condición en la que sentimos pena para que retrocedamos de la palabra. Porque es que si fuera solamente que la persona dijera, ay, sí, qué pena creer en la palabra, pero yo sigo creyéndola, no. Es que la consecuencia que se busca al avergonzar a alguien es que se abandone algo respecto de lo cual se siente vergüenza. Usted pudiera pensar en la actualidad, mi hermano, ¿cuántos cristianos son cristianos sin Biblia? O cristianos con una Biblia acomodada a su gusto, de manera que no sientan vergüenza. Una Biblia desarmada, una Biblia hecha a pedacitos, una Biblia humanizada. Dice entonces el Señor, aquí, lo que este hombre pedía en su conocimiento de Dios, Señor, en tu misericordia, dame esa liberación que yo necesito según lo que tú has dicho. Porque si tú haces eso, Señor, como sé que lo quieres hacer, entonces yo tendré la capacidad que tú das de contestar, de responder al que me quiere avergonzar. ¿Por qué lo podré hacer? Porque en tu palabra he confiado. En lo que tú has dicho he confiado. En tu respuesta está mi confianza. Esta palabra confianza nos lleva a pensar algo muy bonito. Apresurarnos para refugiarnos en Dios. Es correr a refugiarnos en Dios. A usted, de tantas formas, mi hermano, seguramente le están atacando su fe. Pero también, posiblemente, usted encuentre algo mucho más cercano en su casa. Usted tal vez, mi hermano, tenga conviviendo en su mismo hogar una persona que se burla de su fe. Y salgámonos un momento de lo macro, de los medios de comunicación, de las instituciones, de las teorías, de las manifestaciones de pseudointelectualidad, y vámonos a algo más cerquita, ¿no? Usted está en su hogar y a usted, en medio de una conversación, se le saltó la piedra. Perdóname que lo diga así, ¿no? Se le saltó la piedra. Y otra persona le dice a usted palabras más, palabras menos, dice cristiano. ¿Para eso va a la iglesia? Y usted se pone a pensar y siente cierta tristeza. Por un lado, ha ofendido a Dios cuando explotó. Por otro lado, suena tan injusto que me esté diciendo esto cuando esa no es mi costumbre. No es mi costumbre contestar como contesté. Sí me equivoqué, pero no es mi costumbre. Ahora noten algo. Muchas veces nosotros decimos, uy, el impío tiene razón. El impío tiene toda la razón en hablarle hacia un cristiano. Pero cuando pensamos así, estamos pensando como acusadores. La misma labor que hace Satanás. Y definitivamente, si una persona que dice ser cristiano todo el tiempo está haciendo cosas malas, pues nada que hablar. Y tiene razón el otro en reclamarle que actúe como cristiano, aunque no lo es. Pero aquí estamos hablando de una persona que trastabilla, que tropieza. Y llega el otro y se burla de su fe. Y le enrostra ser cristiano. O cuando usted
está pasando por un tiempo de angustia, sea económica, sea de salud. Y la persona le permite a usted con sutileza entender algo. Esa persona con sutileza le dice, oiga, raro, pero pues raro que un cristiano sufra eso, ¿no? Que se enferme o que no tenga plata. Pueden ser entonces muchas las maneras en que ustedes y yo como creyentes queremos o se nos quiere avergonzar. La respuesta entonces está en correr, rodar, acelerarnos para refugiarnos en Dios. Pero hermano, ¿cómo me refugio en Dios si Dios es espíritu? Yo no lo veo. ¿Dónde quieres hacer llamada a Dios? El Dios que es espíritu nos resulta refugio en primer lugar con lo que Él ha dicho, su palabra. Ese es nuestro refugio. Nos atacan con dichos, nos refugiamos en Dios, que Él es nuestra respuesta, que Él es el que nos ayuda a saber cómo desde la palabra de Dios afrontar las cosas. Y entonces se le dice a usted, uy, es que cristiano, pero yo lo vi de mal genio. ¿Sabe qué? Le pido que me perdone. Dice que cristiano y yo lo veo enfermo. Mi Dios es mi pastor, es mi cuidador, es mi sustentador. Y con la salud y con la enfermedad, Él puede hacer algo en mi vida para glorificarlo a Él. Y si se dan cuenta, mis hermanos, nosotros somos de muchas maneras atacados con la intención de avergonzarnos para apartarnos de la palabra, pero siempre hay una respuesta que equivale a aquello en lo que vamos a refugiarnos. Dicho de otra manera, siempre hay algo con lo cual contestar, algo que creer que representa nuestra confianza. Siempre tenemos como ir a Dios a refugiarnos en Él. Siempre hay una manera de que el avergonzador no pueda lograr lo que pretende, que diga lo que quiera. Pero más importante, mi Dios es el que tiene la razón, porque mi Dios es verdad. Si usted lee, por ejemplo, el Salmo 42:10, permítame, se lo leo y si quiere usted tomar nota o le resulta fácil desplazarse al Salmo 42:10. Usted va a ver, mi hermano, allí una conducta de la persona que es enemigo del que cree. Dice el Salmo 42:10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Lo notan? ¿Notan el ataque aquí? Este salmo escrito por los hijos de Coré, ¿en qué condiciones se les presentó esto? No lo sé, pero ellos en un momento de su vida, bajo la inspiración del Señor, pueden decir que tienen unas personas que les tratan como si les golpearan los huevos. O sea, son golpes fuertes, que le afrentan. ¿Y cómo se les afrenta? ¿De qué tamaño es el bate? ¿De qué color es la varilla? No. ¿Sabe cómo lo hacen ellos? Por ejemplo, en este caso, como lo muestra la palabra, con preguntas cruentas, preguntas que apelan a la ironía. ¿Dónde está tu Dios? ¿Lo notan? ¿Ven que quiere afectar el que hiere? ¿Ve que quiere afectar el enemigo en el creyente? Quiere cuestionar su relación de dependencia con Dios. Pero el creyente sensato sabe que lo que debe responder es aquello que está en la palabra, aquello en lo que él puede confiar, porque Dios siempre cumple su palabra. Ahora avancemos un poquito más. Miren lo que dice el versículo 43. El salmista le dice aquí al Señor, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Aquí nos damos cuenta cómo se usa una forma figurada al referirse de boca. Está diciéndole aquí, yo no quiero que mis palabras estén lejos de tu palabra. Yo quiero que en mis palabras esté tu palabra. Yo quiero que en mi boca esté tu boca. Es como decirle, Señor, yo quiero que por mis palabras salgan tus palabras. Recuerden el contexto que estamos viendo. Está afrontando a alguien que le quiere avergonzar, a alguien que está atacándole, y creo firmemente la intención es apartarle de su Dios. Y esta persona que ha apelado a la misericordia de Dios, que se da cuenta que debe confiar en Dios según las promesas de Dios, ahora le dice algo a Dios que es interesante.
No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque tus juicios espero. Y entonces alguno podría preguntarse, oiga hermano, ¿y por qué Dios pondría al hombre a pedirle esto? Ay, ¿será que Dios le quiere quitar su palabra a este hombre? Ay, entonces toca rogarle, ay Señor, no me vayas a quitar tu palabra, por favor, no me quites tu palabra. No, es eso. Aquí lo que estamos mostrando es que el salmista tiene en su corazón un anhelo que corresponde con el deseo de Dios. Digámoslo de otra forma, el deseo de Dios es darle su palabra constantemente a los suyos. ¿Cuál debe ser el deseo de los suyos? Constantemente tener la palabra de Dios. Y esto es tan claro que el salmista le dice al Señor, Señor, no me interesa, no quiero siquiera imaginar un escenario en que tu palabra no esté en mi alma. Cuanto menos cuando la necesito para saber cómo afrontar a aquel que me quiera avergonzar. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra. ¿Por qué en ningún tiempo? Porque no hay un momento, Señor bendito, en que yo me sienta seguro sin ti y tu palabra. No hay tiempos en los que yo sea suficiente para encargarme de mi vida y mucho menos de cuidarme a mí mismo. Señor, ¿sabes por qué no quiero que nunca, nunca, nunca se vaya tu palabra en mi vida? Porque tus juicios, porque tu palabra es mi confianza. Es en lo que yo espero. Y la palabra esperar, como la entendemos todos, es poder permanecer en un lugar a lo largo del tiempo. Permanecer en la palabra de Dios cuando nos dicen, ay, tan bonito que yo lo veo a usted, eso de haber conocido al Señor, qué bendición, yo sí lo noto cambiado, lo noto más contento, veo cómo está de bonita la relación con su señora, con sus muchachos, qué bendición, chévere, ¿no? Pero también cuando le digan a ustedes, claro, llega usted el 24 de diciembre a celebrar con la familia para verse con ellos, para tener un tiempo de comunión, y le hacen cara rayada, ya llegó el aburrido, se dañó la fiesta. Y este hombre dice, yo quiero que tu palabra esté en mi boca todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en todo momento, en toda circunstancia, en toda esta vida mía, yo quiero permanecer esperando en lo que tú has dicho. ¿Por qué? Recuerden, porque tú eres mi confianza. Versículo 44. Y este versículo es interesante. Miren, hermanos, ahí por encima dice, oiga, que este versículo está como bien incisiva una idea como de tiempo, ¿no? Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Ahora, noten algo interesante. Si usted toma este versículo y lo saca de su contexto, aquí tenemos a una persona que tiene uno de dos problemas. Uno, es un autosuficiente a la carrera. Yo tengo la fuerza para guardar la ley de Dios. A mí nada más enséñame la que yo la guardo y la guardo para siempre. Yo conozco y yo sé que yo puedo. O una persona que solo piensa con emoción, que solo tiene emoción en su corazón. Ay, sí, yo me comprometo, yo sé que mi corazón dice que yo siempre puedo guardar tu palabra. No, mis hermanos, ¿cuál es el contexto de esta manifestación tan fuerte? Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Es la manifestación de un corazón que sabe en quién se ha refugiado, en quién ha confiado, en qué palabra quiere permanecer. Es la confianza de uno que sabe quién es su Dios. Esta persona sabe que puede confiar en un Dios que sustenta, un Dios que cumple su palabra, un Dios que es exaltado y glorificado porque lo que Él dice es Dios. Su palabra es verdad. Él es fiel a su palabra. Él es confiable. Entonces, esta persona que sabe a quién está corriendo a refugiarse, que sabe quién es su soporte, cómo es que Dios le ayuda y le sustenta, entonces puede decir tranquilamente, guardaré tu ley siempre, guardaré tu ley constantemente, continuamente guardaré tu ley. Una segunda cosa que puede saber este salmista y que podemos saber nosotros en tanto nos comprometamos a confiar en Dios y su palabra, que Dios nos capacita a guardar su ley constantemente, pero también dice para siempre.
Y esta palabra siempre pareciera que significa algo que tiende a hacerse oculto, o sea, que se extiende tanto que hay un punto en como que ya no vemos dónde acaba, que hay un punto en que parece desaparecer. Es algo tan prolongado en el tiempo y yo no puedo ver el final. Estamos hablando cuando pensamos de siempre de un tiempo que está más allá de la mente, como queriendo decir lo siguiente, una vez más. Venga, creyente, venga, cristiano, ¿y usted está cuándo va a ser cristiano? No, venga, en serio, es que usted ya lleva esos muchos años, ya que pérdida de tiempo, toda esa potencia, toda esa capacidad que usted tiene, usted era re bueno haciendo esto antes de que se metió a la iglesia, donde parece que le prohíben todo, no, pues ya cuándo va a dejar esa vaina. Ya cuando va a volver al mundo de la realidad, dígame cuándo. Y este salmista, este creyente, tiene en su corazón ya una respuesta producto de la obra de Dios en su vida. Guardaré tu ley siempre, para siempre. No tengo en mi cabeza, no hay en mi corazón un punto en el que yo diga, ya no me interesa la palabra de Dios. Si el interés en la palabra de Dios fuera un camino, ese camino no tendría final. No habría un punto de llegada. ¿Tan fanático? No, solo sé en quién he confiado. Y solo sé que no me interesa nada aparte de mi Dios, porque nadie es como este Dios. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, perpetuamente. Entonces ustedes notaron aquí algo interesante, mis hermanos. Es súper enfático el dicho de este hombre, pero repito, no es un asunto de autosuficiencia, no es la emocionada del siglo, es solamente comprender que el Dios en quien él confía, quien es su respuesta en todo tiempo, quien es su salvación, su liberación en todo tiempo, da una palabra en la que siempre se puede permanecer. ¿Cuánto más cuando uno siente que no soporta más? Cuando todo dice, usted no va más, usted se acuerda, hay un Dios que siempre está. Y entonces no me refugio en mí, me refugio en Él, que si Él me tiene en su mano, aunque yo no pueda más, Él siempre podrá. Y si Él puede, yo puedo en Él. Él me hace capaz. Él se encarga de que los suyos permanezcan. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Él según su buena voluntad. Porque en su gracia, en su misericordia nos capacita para esto. Avancemos al versículo 45. Este salmista que tiene tan claro entonces qué respuesta quiere de Dios, ya comienza a mostrar cuál es la respuesta que él le da a Dios, cuál es la respuesta que hay en el corazón de este salmista para con Dios. Lo mío contigo es en serio, Señor. Esto no es moda, esto no es club. Esto no es como las temporadas de la moda, ¿no? Que esta semana está de moda o este mes está de moda los cuadritos, el otro circulito, y no. Esto es constancia. Esto es conforme a quien es Dios. Versículo 45. Dice el salmista, y andaré, ojo, va conectando las cosas. Naturalmente lo uno va llevando a la otra. Al otro, dice aquí el salmista, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La palabra libertad aquí define algo que es espacioso, algo que es amplio. Digámoslo de otra manera, no es libertad cuando usted va metido en el Transmilenio 6:30, 7 de la tarde, que usted no necesita cogerse de ninguno porque está tan despichado que es imposible físicamente hablando moverse para cualquier lado. Usted está bien y usted va a mirar un Transmilenio aquí, un bus lleno acá y un montón de gente caminando porque había bloqueado alguna estación o algo por el estilo. ¿Y usted cómo se siente? Absolutamente estrujadito, ¿no? De la misma manera, cuando se nos ataca, cuando el avergonzador procede, quiere llevar a una condición en que el alma se siente tan absolutamente apretada que el alma busca una escapatoria. La escapatoria que quiere el avergonzador es que renunciamos a la fe, que nos avergoncemos de haber confiado en Dios y salgamos corriendo de ese lugar.
Pero vimos que este hombre lo que ha hecho es tomar una decisión a partir de lo que Dios le ha enseñado y es buscar en Dios la respuesta para permanecer. Es su palabra, que la palabra de Dios sea lo que él usa para defenderse. Que hay un compromiso en su ser de yo no me muevo del Señor, porque sé que es de la voluntad de Dios permanecer y Él me ayuda a permanecer. Y esto de ser así, entonces me facultará, me hará posible algo, andar en libertad. Y entonces, ¿qué es libertad? Andar espaciosamente. A pesar de todo lo que puede intentar apretujar el alma, lo que puede intentar presionar la existencia, la confianza en Dios es de tal magnitud que el alma se siente en una condición espaciosa. La realidad, las circunstancias, las personas pueden querer llevar al cristiano a que se sienta apretado para que desespere y se vaya de la fe. Pero la obra del Señor en ese creyente hace que, aunque muchos le quieran apretar, el Señor se encarga de mantenerlos lejos, mantenerlos distanciados, que el efecto de su avergonzamiento no sirva en el cristiano, en el creyente. Esta persona quiere saber cómo vivir libremente, espaciosamente, con el alma en paz. Y esta persona se da cuenta que ese saber está en saber quién es Dios y cómo obra Dios. Y entonces miren algo muy bonito, mis hermanos, en este versículo. ¿Qué estamos encontrando aquí? Entendimiento. Recuerden que esa palabra la hemos estado charlando. Entendimiento. El que ataca la fe del creyente, ataca al creyente es por su fe para que el creyente deje su fe. Pero el creyente se aferra al Señor mediante la fe, recibiendo la gracia constantemente y es antes que alejado, fortalecido. Y el que quería apretujar al creyente para hacerlo correr, termina viendo algo. Que el creyente está más firme cuando el creyente confía en Dios. No solo no que el alma quede contristada, comprimida, sino que el efecto, miren lo paradójico de esto, el efecto en medio de la tribulación de un creyente que confía en la palabra de Dios es que está más libre en el Señor. Tiene ese gozo, esa paz, esa calma, no de la ausencia de problemas, sino la certeza de en quién está confiando. Ahora, noten lo siguiente, siguiendo con el ejemplo que citamos al principio. En nuestra sociedad, en nuestro mundo, ¿por qué las personas se tratan tan feo? Porque una pareja puede cogerse a golpes verbales como lo estamos viendo en los medios de comunicación, pero eso citando un ejemplo lejano. Yo creo que aquí todos entendemos lo que es contestarle mal a alguien, ¿o no? Porque es que a veces nosotros contestamos tan feo. ¿Por qué nos podemos tratar tan mal? ¿Por qué nos podemos presionar los unos a los otros? Porque a veces tratamos a otro como con el deseo de avergonzarle. Muchas veces, porque previamente nosotros mismos nos hemos dejado estrujar y en vez de permanecer en el Señor, se nos sale el orgullo y nos movemos de la confianza en Dios. Y se nos sale el orgullo y contestamos confiando en nosotros mismos. Renunciamos a confiar en Dios para confiar en nosotros. Supuestamente queremos ser libres de la opresión, de lo que aflige el alma, y no nos damos cuenta que es la peor opresión que logramos. Es decir, démonos cuenta de algo, mis hermanos, y en esto les pido que echemos un poquito de historia, aunque no nos vayamos a amargar. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no hemos dicho cosas horribles que uno dice, como mandándose las manos en la cabeza, yo, ¿por qué dije eso? ¿Cómo fui capaz de decir esa bestialidad? A esta persona que yo amo, es una persona sin la cual no quiero ir, yo, ¿cómo le pude decir eso? Y si usted se pone a pensarlo, se va a dar cuenta de algo. Solo bastó que se alejara de lo que Dios le decía que debía decir para terminar respondiendo algo, lo que Dios no quería que usted y yo dijéramos. Y entonces, lejos de alcanzar la libertad, lejos de arreglar el problema porque decimos, uy, yo estallo para liberarme, lo que hicimos fue agravar las cosas. Lo que hicimos fue complicarlo todo.
en este mundo. Constantemente se le dice a las personas cómo responder, cómo desahogarse. Pero solo Dios da la capacidad de responder en la libertad del que ha sido hecho libre. Y esa libertad que obviamente arranca con la salvación es algo que Dios nos va enseñando día tras día tras día por medio de su palabra. Échele cabeza a mi hermano, con respeto y con cariño se lo pido. ¿Cuándo le ha ido mejor en un conflicto? ¿Cuando usted estalló y se movió de la fe en Dios a su propia confianza? ¿O cuando usted se dio cuenta que el mal debe ser vencido con el bien? ¿O que realmente la blanda respuesta aplaca la ira? Dígame, hermano, que no le ha pasado. ¿Cuántas veces nosotros, a pesar de lo que nos dictaba nuestro viejo hombre, decidimos solo hacer lo que Dios dijo, confiar en Él? A veces solo callarnos o mandar una respuesta suave que el ego nos decía, no diga eso porque es darle la razón al otro, no lo diga que se la van a montar. Yo aquí le voy a creer al Señor y sé que ustedes como yo pueden haber experimentado el hecho de ver cómo la obediencia a Dios tiene su fruto. Como el que estaba armado hace un momento al ver que el cristiano es humilde, que con blanda respuesta quiere aplacar la ira, el otro como que dice, oye, ahora con quién peleo si el otro ya no quiere pelear. Es que para pelear se necesitan dos y este se quitó los guantes y ahora el creyente aprende a andar de forma espaciosa en la libertad que Dios le dio según su palabra. Dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Me pregunté, ¿cómo afronto, cómo respondo a esto que me aflige, a esto que me quiere llevar a avergonzarme de mi fe, a no confiar en Dios, a hacer las cosas a mi manera? ¿Cómo lo afronto? En tu palabra, Dios. ¡Wow, Señor! Por tu bendita obra y para tu gloria lo pude hacer. Señor, me siento tan tranquilo, me siento con el alma espaciosa. Antes, cuando estaba agarrado, me sentía así, ¿no? Avancemos. Versículo 47, 46. Y entonces aquí vemos algo interesante. Un efecto más de buscar en Dios la respuesta que necesitamos para no responder a nuestra manera. Dice el 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. No me voy a poner pálido por hablar delante de los reyes. Pero esto que tiene que ver con el asunto que se viene tocando atrás. No tiene algo interesante. No solo se trata de que hagan contra nosotros algo para que nosotros nos movamos de la confianza en Dios, lo cual trae un efecto malo para nuestras vidas, sino que si nos movemos de nuestra confianza en Dios, ya no queremos hablar de Dios porque no confiamos en Él. Pero si permanecemos en la palabra, si corremos a refugiarnos en el Dios de la palabra y confiamos en que Él es nuestra respuesta y que nos capacita para contestar correctamente, ¿qué pasa? Que yo me doy cuenta que si esto sirve para mí, que es realmente la palabra de Dios, yo quiero que otros lo sepan. Y si me toca dar con el más duro de la nación, no me voy a amilanar, no me voy a achicar. No es que no me dé cosa hablar delante de alguien muy importante, sino que el mensaje que Dios me ha enseñado, que me regala compartir, es tan absolutamente veraz, poderoso, es tan la palabra de Dios, que estoy listo para hablar delante de cualquiera. Sé que lo que yo digo de parte de Dios jamás me hará palidecer, porque Dios mismo está detrás de ese mensaje. Déjenme confirmarles esto con un versículo que ustedes conocen muy bien, un par de versículos, ustedes los conocen bien, Romanos 1, 16, 17. Le pido que tome nota, porque por tiempo no los alcanzamos a leer con calma y no quisiera que se pierdan de los versículos finales de Salmo 119. Ahora dice Romanos 1, 16, 17. Romanos 1, 16, 17. Pablo está saludando a los hermanos en Roma, está expresando sus deseos. Y entonces dice aquí, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas, porque es poder de Dios para salvación. El mismo poder que obra milagros es ese poder que yo puedo notar en el evangelio.
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero quiero que noten lo que dice el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí entonces notamos algo más. Una persona que confía en la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios a menudo porque ha logrado en su comunión con el Señor, en la obra del Espíritu Santo, en una dedicación, en un avanzar en la fe, logra entender las cosas de Dios. Pablo no se avergüenza del evangelio, las buenas nuevas de Dios. Ahí está el poder mismo de Dios para salvar a los perdidos, aquellos que quieran creer. Que si judío, que si gentil o griego, no importa. Y Pablo se da cuenta aquí y nos cuenta aquí algo. Yo sé algo, por lo cual no me avergüenzo. Yo sé que este evangelio tiene un motivo de fondo, la justicia misma de Dios, para que el hombre pueda creer. Entonces notan ustedes algo aquí interesantísimo, mis hermanos, y estamos ya en los minutos de cierre. El cristiano, el creyente, que habla la palabra de Dios sin avergonzarse, conoce la palabra de Dios, pero también trabaja con el Señor para poderla entender. Y claro que hay cosas que no vamos a entender. Pero que sea tras mucho trabajo con el Señor que lleguemos a esa conclusión, no que partamos de esa premisa. Pablo había entendido algo. Este mensaje que yo tengo, no es posible que me avergüence. Este es un mensaje de Dios, capaz de justificar, capaz de obrar en toda persona. Mi Dios habla, mi Dios tiene la razón. Versículo 47, Salmo 119, estamos terminando, mis hermanos. Dice, este salmista que ha aprendido a confiar en Dios, ha aprendido a responder, que Dios sea su respuesta. Entonces, en este proceso en el que no solo no se avergüenza, sino que es afianzado en el Señor y quiere hablarle a otros de Dios. Este salmista que de pronto fue tratado en la casa de mal, le dijeron de todo hasta de que se iba a morir y casi que le cumplen de que se iba a morir, pero que contesta bíblicamente. Ahora a esa misma persona le quiere compartir la palabra, le quiere compartir la verdad de Dios, aquello que para él mismo sirvió, por ejemplo. Se da cuenta que sirve para otros. Y dice el salmista, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Ojo con lo siguiente. Este salmista no había encontrado la palabra de Dios como su respuesta por las malas. Este salmista no era un obligado a las malas en fe. Este no era uno al que Dios le había tenido que pegar muchísimo para que le creyera. No, esta persona en su relación con el Señor tenía gozo, tenía deleite en los mandamientos de Dios. Conocía al Señor de la ley, conocía los mandamientos tanto que los amaba. Amaba al Señor de esta palabra. Terminamos. Dice el salmista, alzaré mis manos, mis palmas a tus mandamientos y meditaré, conversaré como quien rumía una idea, como quien piensa algo y meditaré en tus estatutos. Esta expresión alzar mis manos, si ustedes leen el Salmo 28:2, parece aludir a la idea de orar. Está relacionando la oración con la palabra. ¿Qué palabra? La que ama. ¿Por qué la ama? Porque es su regocijo. Porque es su regocijo. Porque la puede compartir a cualquiera y sabe que jamás va a ser avergonzado, que siempre la palabra de Dios tendrá la razón, que siempre la palabra de Dios es verdad. ¿Qué palabra? Esa que me da andar en libertad. Cuando me quieren apretujar el alma, por el contrario, encuentro una vida amplia en el Señor. ¿Qué palabra? Esa que yo le pido al Señor, que nunca se me vaya en la boca, porque yo no quiero contestar mis palabras, yo quiero tener tu palabra. ¿Qué palabra? Esa palabra que yo quiero que sea mi respuesta ante aquel que quiere hacerme daño, por ejemplo, cuando me quiere avergonzar. ¿Qué palabra? Esa que te pido que mantengas en mi vida por tu santa misericordia. Si se dan cuenta, y aquí terminamos, en verdad necesitamos aprender a responder. Y para aprender a responder no necesitamos un curso de psicología. Necesitamos irnos a la palabra. Y realmente aprender a ver todas las cosas de nuestras vidas a la luz de la palabra y ver qué contesta el Señor allí, porque esa debe ser nuestra respuesta. Terminamos en oración.
Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias por esta noche, por tu bendita palabra, por la alegría de considerarla y de pensarla y de comprender, Señor, cómo en tu misericordia constantemente nos regalas de tu palabra. Señor Santo, ayúdanos, porque es muy posible que de diferentes maneras se nos quiera avergonzar, se nos quiera apartar de ti, Señor. Y nosotros queremos pedirte ayuda para que no sean nuestras palabras, sino las tuyas, las que usemos para responder y mantenernos en ti, refugiados en ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para que no solo no partamos de la confianza en ti, sino que hablemos a otros de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor bendito, para que te amemos amando tu palabra. Gracias, Santo. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.